Hola a todos. En esta recopilación vamos a ver 20 cuadros increíbles del barroco, un género artístico importante surgido en la Europa del siglo XVII y parte del siglo XVIII. En las pinturas que compartiré a continuación veremos una fuerte carga emocional, un dinamismo marcado de los personajes, la exageración de los detalles y los contrastes extremos, con técnicas como el claroscuro. Este género fue importante y muchos grandes maestros dejaron una huella imborrable con sus obras, así que espero que os parezca interesante. ¡Vamos allá! La Cena de Maús. La Cena de Maús es un cuadro realizado por Caravaggio, un influyente pintor italiano nacido en 1571 y que falleció a los 38 años. Esta obra suya destaca por el uso del tenebrismo, un potente naturalismo y sobre todo por la representación de lo sagrado a través de personajes cotidianos. En esta escena Cristo recién resucitado se da a conocer entre sus discípulos y vemos cómo ellos quedan fascinados. Ese instante queda muy bien capturado en esta obra. Esta pintura actualmente se expone en la National Gallery de Londres. Hipómenes y Atalanta. Esta es una obra todavía más interesante y dinámica que la anterior. Fue pintada por el artista Guido Reni entre 1618 y 1619, y en ella se representa un momento de la metamorfosis de Ovidio, donde dos figuras mitológicas compiten entre sí. El cuadro destaca por su iluminación teatral, su dinamismo en diagonal y el contraste de los cuerpos claros sobre un fondo oscuro. La curva de las telas es súper realista y ambos cuerpos poseen una apariencia escultórica e idealizada. Esta obra actualmente se expone en el Museo del Prado, en Madrid. Alegoría de la inclinación. Aquí tenemos un cuadro al óleo de la pintora de culto Artemisia Gentileschi, de 152 centímetros de alto por 61 de ancho, completado alrededor del 1616. Esta artista durante su larga vida quería empoderar a las mujeres y muchos cuadros que hizo durante su carrera son la prueba de ello. Sus claves principales son la representación del talento innato, el uso de rasgos autorretratísticos y la censura posterior que ocultó su cuerpo. Como puedes ver, es una obra totalmente vertical, a diferencia de las previas, pero cada detalle está muy bien capturado. Una obra bella y poética. El hijo pródigo. Este es un cuadro pintado por Salvatore Rosa, un pintor y poeta italiano que nació en Nápoles en el 1615 y vivió hasta el 1673. Esta pintura al óleo del 1640 destaca por su gran formato, 2,53 metros de alto por 2 metros de ancho, por su dramaticidad barroca y su profundo realismo emocional al representar la parábola bíblica del perdón y el regreso a casa del Nuevo Testamento. Actualmente se expone en el Museo del Hermitage en la ciudad rusa de San Petersburgo. Presentación en el templo. Aquí tenemos una pintura al óleo del 1641 del artista francés Simon Bouet, un pintor nacido en el 1590 que vivió unos 59 años. Lo más destacable de esta obra es su formato monumental de 3,93 metros de alto por 2,50 metros de ancho, su luminoso colorido y por ser un ejemplo claro del clasicismo francés. La arquitectura es soberbia, grandiosa y súper refinada, con columnas y espacios solemnes donde se agrupa el conjunto de figuras sagradas del Evangelio. Transmite mucha vitalidad este cuadro, sin lugar a dudas. El recién nacido. Este cuadro es uno de mis favoritos de la lista por su composición limpia y pulida, el estilo geométrico de sus figuras y por no haber elementos superfluos. Fue pintado por Georges de Latour entre 1645 y 1648 y en él se observa un uso fuerte del tenebrismo con una luz artificial tenue y frontal. Además posee una extrema intimidad silenciosa y una atmósfera sagrada secularizada. En la pintura solamente se usaron colores rojos, pardos y blancos. Esta obra actualmente se expone en el Museo de Rennes, en Francia. La familia campesina. Tras la sencillez del cuadro anterior vamos con una pintura también simple, pero con más elementos y algo más sofisticada. Fue pintada supuestamente por Mathieu Lenain en el 1642, que era hermano de otros dos pintores, Louis y Antoine, que tenían un estilo muy similar. Esta obra destaca por su realismo solemne, su atmósfera melancólica y la dignidad otorgada a los sectores humildes del siglo XVII. Se aprecia cómo las figuras adoptan poses quietas y pausadas, creando una escena casi teatral y atemporal. En este sentido fue una pintura adelantada a su época. Los pastores de la Arcadia. Este cuadro fue pintado por el célebre pintor francés Nicolas Poussin
en los años 1638 y 1639. En él se muestra a 3 pastores y una mujer frente a una tumba en un paisaje idealizado, descifrando la inscripción latina que recuerda la presencia de la muerte en el paraíso. Hay que aclarar que este cuadro es del clasicismo, ya que predominan el orden, la línea clara y la geometría frente a las decoraciones y ornamentos del barroco. Sin embargo, el pintor nació justo en el barroco, por eso se le asocia con ese género. La paleta de colores es excelente y transmite armonía. Actualmente, este cuadro se expone en el Museo del Louvre, en París. Desembarco de Cleopatra en Tarso. Aquí tenemos otra pintura al óleo espléndida, pintada en el 1642 por el artista francés Claudio de Lorena. Este pintor vivió alrededor de 80 años y buena parte de ellos los pasó en Italia. Vemos cómo la obra usa un tema clásico solo como pretexto para mostrar un gran paisaje marino, dado que la luz recae en el agua y el cielo de forma directa. El aspecto de los edificios clásicos y los barcos dota de personalidad a la escena, así como una sensación de profundidad muy amplia. La gitana. Esta es una pintura hecha por el neerlandés Frans Hals entre 1628 y 1630, con una resolución algo más pequeña que otros cuadros que vimos. La pintura destaca por su técnica de pincelada suelta, el dinamismo de la sonrisa de la joven y la representación realista de un personaje de la clase popular. Es un cuadro más espontáneo comparado con los dos anteriores, con la modelo o cortesana y mostrando una sonrisa pícara hacia un lado, con pinceladas vivas que definen las telas y el cabello. Lección de anatomía del Dr. Tulp. En el 11º ejemplo del vídeo vamos con un cuadro del gran pintor neerlandés Rembrandt, que pintó en el 1632 solo con 25 años. Se observa cómo el Dr. Tulp explica los músculos del brazo de un cadáver a varios cirujanos. Es una obra que utiliza la técnica del claroscuro con un fuerte contraste de luces y sombras. Además, vemos cómo cada rostro muestra una expresión única de atención, curiosidad e interés científico. Esta obra se conserva en el Museo Mauritshuis, en la ciudad de La Haya. La ronda de noche. Aquí tenemos otro cuadro increíble de Rembrandt, una pintura al óleo de 3,60 metros de ancho por 4,38 metros de alto, lo cual es bastante. Esta obra del 1642 rompió con los aburridos retratos de grupo estáticos al mostrar a la milicia del capitán Frans van Inkock en plena acción dinámica, con un uso magistral del claroscuro y la luz dirigida sobre personajes clave. Si lo miramos con detalle y durante más tiempo, observamos diferentes detalles como los tambores, algunos críos y el perro pintado a medias. Actualmente la obra se expone en el Rijksmuseum en Ámsterdam. La lechera. Esta es, sin duda, una de las obras más conocidas de esta recopilación y fue pintada por el holandés Johannes Vermeer entre 1658 y 1660. Su formato es 9 veces más pequeño que el de la obra anterior y muestra a una empleada doméstica de la época en una labor rutinaria de cocina. El pintor quería ennoblecer las tareas cotidianas, presentándolas como modelos de virtud burguesa y sosiego. Además, cabe decir que el nivel de realismo y la profundidad de colores hacen de esta obra algo fascinante y súper elaborado. El nacimiento de la Vía Láctea. Aquí tenemos un cuadro pintado por el maestro del barroco flamenco Pedro Pablo Rubens en el 1636. En esta obra icónica se representa el mito clásico en el que la diosa Juno amamanta al infante Hércules para darle inmortalidad, y al retirarlo bruscamente, su leche salpica el firmamento. Además, vemos cómo la composición se organiza en una fuerte diagonal que guía la mirada desde el chorro de leche hasta los personajes divinos. Una obra espectacular, innovadora y que transmite mucha tranquilidad. Actualmente se expone en el Museo del Prado, en Madrid. Cupido y Psique. Esta es una pintura al óleo realizada por Anton van Dyck hacia el 1638, quien vivió unos 42 años. En este gran cuadro se retrata la fábula de Apuleyo de las Metamorfosis, mostrando el momento en que Cupido llega a rescatar a Psique del sueño de la muerte. Durante la fase tardía de la vida de Anton van Dyck se nota la enorme influencia del pintor Tiziano, como se observa en la postura reclinada de la protagonista. Esta obra pertenece a la colección real británica y se expone en el Palacio de Hampton Court. La familia del pintor. Esta es otra pintura del barroco completada en 1622 por el maestro flamenco
Jacob Jordaens. Se trata de un retrato colectivo que muestra al propio artista junto a su esposa Catharina van Noort, su criada en la parte central y su hija Elizabeth en un entorno doméstico y alegre. Vemos con facilidad el uso del claroscuro en esta obra y algunos tonos cálidos muy vivos. En definitiva, en esta obra queda bien plasmada su opulenta posición social en la Flandes del siglo XVII y se aprecian algunas figuras alegóricas como el loro en la parte superior derecha. El buen pastor. En este cuadro y los tres siguientes hablaremos de cuadros realizados por pintores españoles. El buen pastor, es el primero de ellos. Fue realizado alrededor del 1660 y en él se representa al niño Jesús como un buen pastor tierno y cercano, reflejando la dulzura, la luz cálida y el estilo barroco de la escuela pictórica sevillana del siglo XVII. También se observa cómo el claroscuro es más suave y sutil, a diferencia de algunas obras de la primera mitad del vídeo. Se ilumina con fuerza el cuerpo de Jesús y el Cordero, y el paisaje del fondo es bucólico. Una de las obras más entrañables y dulces del barroco, un género a veces sobrecargado y muy intenso. Las Meninas. Aquí tenemos una de las obras más importantes del barroco. Fue hecha por el genio artista Diego Velázquez, un pintor nacido en 1599 que vivió poco más de 60 años. Velázquez recibió una influencia directa de Caravaggio en su juventud, pero con el tiempo fue esculpiendo un estilo propio. Sus claves son el realismo óptico, el juego de perspectivas múltiples, la inclusión del propio autorretrato del pintor y el uso magistral de la luz que crea profundidad espacial. Además, el cuadro posee muchos protagonistas, destacando la infanta Margarita en el centro, rodeada de sus damas de honor, bufones y un mastín. Y también en una porción reducida del cuadro podemos ver al rey Felipe IV y su esposa. Un cuadro fantástico, la verdad. El sueño de Jacob. Esta es otra conocida pintura al óleo hecha en 1639 por el artista José de Ribera, un pintor que vivió más o menos en la misma época que Velázquez. La obra muestra a un pastor durmiente en un paisaje terrenal e incorpora un realismo sobrio y una atmósfera de gran calma poética poco común en el autor. Esta obra está basada en el capítulo del Génesis y es un cuadro que transmite quietud. La técnica del claroscuro es sutil y eso logra que el cuadro quede uniforme. Virgen de los Cartujos. Por último os comparto una bella pintura al óleo del 1655 realizada por el pintor Francisco de Zurbarán. Esta obra mide 2,67 metros de alto por 3,20 de ancho, se conserva en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y representa a la Virgen protegiendo bajo su manto blanco a los monjes de la orden. Fue hecha en la etapa de madurez del pintor cuando tenía poco más de 55 años. En resumen, un cuadro muy peculiar. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo, muchísimas gracias por verlo, lo valoro de todo corazón. La verdad es que hacer esta clase de vídeos, siendo el penúltimo sobre cuadros del siglo XVIII, donde hablo de cuadros del rococó y el neoclasicismo, y el último que lancé, en el cual hablaba de 22 cuadros del Renacimiento que publiqué la semana pasada, requieren mucho trabajo y mucho esfuerzo, y requieren que seas una persona disciplinada y productiva. Digo esto porque realmente tardas unos 4 días en hacer casi todo el vídeo, o 5 si contamos lo que es animar los textos en After Effects y que queden bien centrados y que no se salgan al pasarlos del Adobe Premiere al After Effects, ya que al añadir la animación los textos se desplazan un poco y tener que moverlos es un poco un curro. Y uno termina un poco cansado de hacer estos vídeos y de estar en plan una hora y media a tope editándolos, ya que el tiempo total que suelo tardar es entre 11 horas, 12 horas y media. Así que bueno, de todas formas hacer estos vídeos por momentos lo disfruto y quiero aportar mi granito de arena a lo que es la historia del arte al hacer contenido de este tipo en YouTube. Para hacer este vídeo del barroco tuve que comprar este tomo de segunda mano que vendían en Hamelin, la página web Hamelin, que venden un poco cosas de todo tipo. Y aquí aprendí muchísimos nombres de autores como Salvatore Rosa, Guido Reni, los hermanos Lenin y Bartolomé Esteban Murillo y entre otros pintores. Y bueno, también deciros que después de este vídeo seguramente esté unas cuantas semanas sin publicar nada, o a lo sumo publicaré con menos frecuencia, más o menos un vídeo al mes, ya que tengo un proyecto final de ilustración digital que requiere mucho trabajo, enfoque y disciplina, y realmente siento que tengo que reservar varios días, estar 2 o 3 semanas consecutivas
en intervalos poniéndome a tope con este proyecto. Por lo tanto, si hago vídeos de historia del arte voy a alterar bastante el flow que he ganado pintando las escenas, dibujándolas, aprendiendo anatomía, al dibujar los personajes y tal, que es algo que yo domino muy poco. Así que bueno, quería deciros esto, aclararos esto. Así que nada, que tengáis un día sensacional. Muchísimas gracias por verlo el vídeo. Dale un buen like, un buen pulgar arriba si te gustó. Suscríbete para ver más contenido de este estilo que vaya publicando y nada, que tengas un día sensacional. Venga, chao.